Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén bien allá en casa. Bienvenidos a esta serie de videos que quiero empezar a hacer. eh, una serie de videos en el cual yo pueda estar compartiendo con ustedes algunas reseñas de libros que he leído, eh, comentarios de libros que he leído, de revistas, de artículos que he leído. Porque considero que siempre el conocimiento es bueno y mientras nosotros más queramos aprender, eh, Dios va a bendecir eso, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de leer algunos libros, no tantos como los que yo quisiera, pero sí he podido tener la oportunidad de leer algunos libros. Y en este primer video, pues quiero comentar acerca de un libro al cual yo tenía muchas ganas de leer desde hace algunos 2 o 3 años. Estuve tratando de conseguir el libro por bastante tiempo y bueno, empecé a leerlo en enero de este año, del 2022, y lo terminé en el 4 de febrero, ¿no? Entonces, aunque he leído otros libros anteriormente a este, quiero comenzar con este porque es el más reciente pues no quiero que se me olvide todo lo que aprendí de él. Y más que nada es un comentario, una reseña que me gustaría hacer. Se trata del libro de El verdadero pensamiento de Pablo de N.T. Wright. N.T. Wright, ¿no? Este es el libro que quiero comentarles hoy, con esta serie que quiero hacer de libros, de reseñas de libros, ¿no? Y pues bueno, es un libro que ya tiene su tiempo. 1997 fue cuando se editó por primera vez. En inglés. Es un libro, el autor es un autor inglés, británico, y la editorial CLIE lo traduce al español en el año 2002. Lo tradujo Dorcas González para CLIE, y pues es un libro que en inglés la traducción quiere decir algo así como lo que Pablo realmente dijo, ¿no? Es un libro de 206 páginas con toda y su bibliografía. Y es un libro interesante, tiene un tema que considero yo no trascendió tanto por los años en que fue traducido, el 2002. Y el autor nos dice que en realidad son ideas que él ya venía eh, enseñando en diferentes exposiciones, en diferentes lugares donde él estuvo compartiendo, y después completó el libro para, pues obviamente, divulgarlo, ¿verdad? Tener que más personas tuvieran oportunidad de leer la idea de N.T. Wright, ¿no? N.T. Wright fue obispo de Inglaterra, de una iglesia anglicana de Inglaterra. Es un erudito bíblico, es un teólogo, es una persona que tiene mucho conocimiento y es investigador principal de la Universidad de Oxford. O sea, un tipo que tiene mucho conocimiento teológico, es investigador, tiene años, ha escrito otras obras muy largas y con mucho contenido, pero este libro es parte de un pensamiento que eh, a veces pasamos por alto, ¿no? El libro trata en realidad eh, de cómo nosotros, o más bien cómo Pablo expresó el Evangelio desde su contexto judío, ¿no? Y a veces olvidamos que el cristianismo, su raíz, pues es del judaísmo, ¿no? Jesucristo era judío, Pablo era judío, y la forma de interpretar la Biblia, pues era desde ese contexto judío, ¿no? Y entonces lo que hace N.T. Wright es tratarnos de enseñar o tratarnos de explicar cómo Pablo interpretó el Evangelio y las palabras de Cristo desde ese contexto, ¿no? Desde ese contexto judío. Ahora, este es un ensayo, ¿sí? Esta literatura, este libro corresponde al género literario del ensayo. Entonces, quiero explicarte qué es un ensayo para que podamos entender. Muchos a lo mejor lo saben, otros no, pero para que lo podamos todos entender y poder analizar lo que es un ensayo. Un ensayo, y recordando en la mañana esto,
para que todos entendamos. Un ensayo es, lo explicó una maestra que tuve que se llama Drusila, y lo explicaba de esta manera, que un ensayo es como cuando una quinceañera va a realizar su fiesta, junta a algunos muchachos y se juntan para ensayar el baile que van a hacer el día de la quinceañera, ¿no? Donde meses antes se juntan y ensayan, donde practican, donde obviamente hay errores, donde obviamente a lo mejor hay cambios, donde simplemente se pueden equivocar, ¿no? Bueno, en ensayo literario es prácticamente lo mismo, ¿sí? El ensayo literario es precisamente eso, es un pensamiento que se va desarrollando con los años, con el tiempo, y que al final de cuentas trata de llegar a una verdad, ¿no? Lo que escribe N.T. Wright no es la verdad absoluta, ningún libro tiene la verdad absoluta, ningún ensayo, ninguna literatura tiene la verdad absoluta. Y simplemente es un ensayo, ¿no? Y cada vez que ensayas, pues vas practicando, vas mejorando, vas haciendo mejor los pasos, ¿no? Retomando la historia de las personas que bailan para su quinceañera, ¿no? Inclusive el día de la fiesta se pueden equivocar, se pueden caer. Bueno, un ensayista, un libro, una persona que tiene un pensamiento diferente, va ensayando eso, va estudiando a tal grado que le sale cada vez mejor, ¿no? Y este libro fue, él lo explica, que fue el comienzo de ese pensamiento, de esta idea que no es nueva, mucha gente le llama la nueva perspectiva, pero ya no es nueva porque este libro se escribió en 1997 y aparte había otras personas como Sanders que ya hablaba acerca de esta idea de que Pablo interpretaba las palabras de Cristo en un sentido de judaísmo, ¿verdad? Porque ellos eran judíos. Entonces, eh, el libro habla acerca de cómo ve el Evangelio, cómo expresó el Evangelio Pablo en su tiempo, ¿no? Habla acerca de la gracia, la justificación, que era el Evangelio, habla de las buenas noticias para los paganos, buenas noticias para los judíos, para los israelitas, ¿no? Eh, N.T. Wright explica cómo Pablo fue el heraldo del rey, de Jesucristo, ¿no? Entonces, en realidad, este libro tiene 9 capítulos, son 10, pero el último capítulo N.T. Wright lo usa para darle una respuesta a un escritor de ese tiempo, una persona que se llama apellida Wilson, que escribió un libro de 1997 y que se llamó La mente del apóstol, ¿no? Y ese capítulo 10 es una respuesta a ese libro. Entonces el libro prácticamente son 9 capítulos relativamente cortos, eh, y ahí donde él desarrolla toda esta idea de que Pablo tenía este contexto judío y deberíamos de nosotros, al leer el Evangelio con esta mirada con la que Pablo tenía para expresarse de una manera, con un contexto judío, ¿no? Ahora, este libro, como comenté al principio, siento que no tuvo la relevancia que debió de haber tenido, pero un pequeño grupo sí le llamó la atención y entre esas personas de ese grupo apareció un pastor muy conocido, a lo mejor por muchos de ustedes, que se llama John Piper, y él escribió en el 2007, le escribió la respuesta a este libro con un libro que se llamó El futuro de la justificación. Y en ese libro, pues él habla acerca o en contra, refutando las ideas de N.T. Wright en este libro que se llama El verdadero pensamiento cristiano. Ahora, ¿qué me llamó la atención de este libro? Bueno, no tiene frases motivacionales, ¿no? Es un libro que no vas a encontrar frases motivacionales. A veces uno lee un libro y subraya ciertas frases, ciertas ideas y las sube a redes y aunque no haya contexto, pues suenan bien, ¿verdad? Dicen algo. Algo que me llamó la atención de este libro es que N.T. Wright no es ese tipo de escritor donde escribe frases motivacionales o donde puede subrayar frases aisladas. No, él lo que hace es explicarte por párrafos, ¿no? Pedazos grandes, su idea. Algunos
Personas dicen que N.T. Wright se confunde, a veces no se le entiende lo que quiere decir, pero tiene que ver también por su formación teológica, sus ideas, su pensamiento, por todo lo que él conoce, ¿no? Y plasmarlo en un libro, pues a veces es difícil, ¿no? Además, tenemos la desventaja de que es una traducción y Dorcas, la que tradujo el libro, Dorcas González, pues tiene que acomodar las palabras al español para que a nosotros se nos haga entendible, ¿verdad? Lo podamos entender en el lenguaje en español, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde juega esta barrera o esta dificultad del lenguaje, ¿no? Además que él es alguien inglés, que tiene un inglés muy rico, ¿no? Un inglés británico muy diferente, ¿no? Con mucha elocuencia, una persona que tiene mucha palabrería, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido. Y todo eso hace un conjunto como de que te está tratando de explicar y redundar, ¿no? Que es lo que a veces dicen de él, ¿no? Eh, y bueno, eh, este libro tiene, al final de cada capítulo, tiene algunas preguntas para que tú contestes y profundices en el libro, lo cual me parece muy interesante. Ahora, para ir terminando este video, ¿recomendaría el libro? ¿Sí o no? Pues, como en todo, eh, depende. Yo diría que depende. Voy a decir por qué sí lo recomendaría, ¿ok? Eh, si tú eres pastor, líder, o te gusta leer, te gusta pensar, te gusta analizar, te gusta hacer preguntas, te gusta hacer análisis crítico, te gusta formarte tu propia opinión, yo considero que sí es un buen libro en el sentido de que vas a poder averiguar de lo que Pablo trataba de explicar, ¿no? En el contexto que él quería decir. Para mí es un libro que tiene ese plus de tratar de explicar lo que Pablo era, porque al final de cuentas, pues era judío, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso, que Pablo al ser judío interpretaba las palabras de Jesús, pues con lo que él conocía. Él era un erudito, Pablo estudiaba la Torá, eh, era un fariseo, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo. Y cuando llega a Cristo, entonces él interpreta lo que dice con lo que él conoce del judaísmo, ¿no? Entonces eso es interesante por ese lado, ¿no? Tratar de nosotros entender cómo interpretaba Pablo las palabras de Cristo, ¿no? Porque Pablo no copió las palabras de Cristo, sino que las reinterpretó conforme a lo que él sabía, ¿no? Y eso fue lo que se fue transmitiendo en las cartas que Pablo escribió, ¿no? Entonces, si te gusta pensar, si te gusta analizar, creo que es un buen libro para que sepas de qué se habla, ¿verdad? ¿Y por qué no le recomendaría o a quién no se lo recomendaría? Bueno, este libro, si a ti no te gusta leer, si no te gusta hacerte preguntas, si no te gusta hacer resúmenes, si no te gusta una lectura analítica, creo que este libro no es para ti, porque como comenté hace rato, realmente a veces redunda y a veces la idea de explicarte cosas puede ser tediosa para algunas personas. Y además, si vas con una idea preconcebida de que Pablo realmente era judío, a lo mejor te choca el mensaje, ¿no? Puede ser que el mensaje sea chocante, pero pues obviamente Pablo era judío y él miraba eh, eh, esa realidad en lo que Jesús hablaba, ¿no? Entonces, tiene un contexto totalmente eh, eh, de explicarnos lo que hacía Pablo, ¿no? Entonces, este libro no habla de judaizar, no trata de judaizar a nadie, ¿no? Entonces, más bien hace que nosotros tengamos una idea o que preparemos nuestro análisis desde el punto de vista de Pablo como judío. Entonces, como comenté, para finalizar, no creo que este libro tuvo tanta relevancia porque en el 2002, cuando se edita el español, el cristianismo venía del año anterior de, con una idea de, se habían caído, por ejemplo, los ataques a las Torres Gemelas, ¿verdad? En 2001 estaba comenzando el milenio, la gente estaba hablando mucho de
de profecías, de esto y aquello, y entonces como que se dejó a un lado un poco los temas teológicos, y por eso siento que no tuvo mucha relevancia, ¿no? También el hecho de venir de Inglaterra, venir de un obispo de la iglesia anglicana, tal vez no tuvo la repercusión que debió de haber tenido. Sin embargo, es un buen libro, yo considero que es un buen libro. Eh, a mí me gustó, no es lo que esperaba tal vez, ¿no? Porque yo escuchaba que muchos estaban a favor, otros estaban en contra, y yo al leerlo, pues no le vi por qué mucha gente estaba en desacuerdo con este libro, ¿no? Tienes que leerlo realmente y sacar tu propia conclusión, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos pensamiento crítico, formemos nuestra propia opinión, ¿no? Leer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue el verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright. Ojalá lo puedas leer, ojalá te guste el contenido. Es un libro que puedes leer, comprar. Y bueno, este es el primer video. Vamos a estar haciendo otros videos conforme vaya pasando el tiempo para que tú tengas una referencia y puedas tener tu propia opinión, ¿no? Cuídense mucho, familia. Estamos ahí. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.